En esta jornada saludamos a todas nuestras amigas que sintonizan Entre Mujeres cada día, dando gracias al Señor por esta jornada que Dios nos permite disfrutar, donde aprendemos, donde crecemos unidas al Señor. Y recordando a todas nuestras auditoras y hermanas que pueden encontrarnos a través de las redes sociales como Ministerio Armonía en nuestra página web www.armonía.cl y también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. Así que decimos gracias al Señor por esta jornada que tenemos de disfrutar y como siempre saludamos a nuestra querida, llamada y estimada amiga María Cristina Munizaga. El Señor te sostiene y te bendice, mi hermana. Gracias, Nilda. Ese cariño es retribuido y dando gracias al Señor por esta jornada en donde el Señor nos permite nuevamente juntarnos, en donde hemos estado llevando también esta serie de este tema, 7 disciplinas espirituales para la mujer. Ha sido una bendición poder contar ahí con nuestra hermana Liliana y poder saber toda esta introducción que ella nos entrega y poder disciplinarnos más también en el ámbito de esta búsqueda en el Señor. Primero estuvimos viendo ahí en su presencia y en este día nos toca el segundo capítulo en su palabra, la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Así que invitamos a todas nuestras hermanas, hermanos también que están escuchando a que tomen nota de esto, que traigan su agenda, que traigan su Biblia y poder escudriñar paso a paso lo que vamos a estar conversando. Y dando gracias al Señor también porque en cada programa estamos con invitados y en esta oportunidad tenemos a nuestra amiga también, hermana, que es muy querida, la queremos mucho y siempre estamos preocupadas por ella, Liliana Yambés, que es colombiana y ella sirve como misionera ahí en Panamá. Bienvenida, Liliana, es un gusto poder tenerte aquí junto a nosotras. Hola, mis hermanas María Cristina y Nilda. De verdad es una bendición poder estar de nuevo este tiempo con ustedes y compartiendo de lo que por gracia el Señor nos ha dado. Amén, qué hermoso. Bueno, como bien decía, vamos a tener este segundo capítulo en donde vamos a conversar de la palabra del Señor. En su palabra hay un versículo que dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cierto, Nilda? Amén, amén, amén. Así es, y damos gracias al Señor porque en cuanto a la palabra tenemos de Génesis a Apocalipsis, como el Señor nos habla, como el Señor nos ministra, y qué grato es saber que también esta palabra ilumina nuestro corazón, ¿no? Como dice el Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, en esto agradecemos al Señor porque en realidad hay muchas cosas que para nosotros tienen valor. La familia, los hijos, decimos Dios también, que es realmente valioso para nosotros. Pero también importante es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿hacemos bien en considerar la palabra de Dios como nuestra posesión más valiosa? Wow, tremenda pregunta, ¿no, mis amadas? Y quisiera comenzar este capítulo con la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta pregunta se contesta con este versículo, ¿no? Qué importante es nosotros como cristianas, ¿no es cierto? Considerar nosotros la palabra de Dios con nuestra posesión más valiosa, porque la palabra de Dios es la que es espada, la que penetra en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y para poder nosotras discernir cuáles son aquellos pensamientos e intenciones que realmente tenemos en el corazón. Entonces, la manera en que nosotros estudiamos para la palabra, lo valiosa que podemos entusiasmarnos en poder pasar tiempo leyéndola, estudiándolo, es para aplicarla en nuestras vidas y compartir también lo que experimenta la transformación de nuestras vidas, ¿no es cierto? En que se haga un deleite el poder escudriñar la palabra. Entonces, recuerden que muchas personas han pagado el precio, ¿no es cierto?, por traducir la Biblia en idiomas diferentes, como algunos han dado su vida en el campo misionero para lograr también aprender
de estos dialectos, idiomas para poder traducirlo. Entonces, debe ser un deleite en nuestras vidas la palabra de Dios y debemos de considerarla como en nuestra posesión más sagrada porque conocemos a un Dios santo, 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 para poder nosotras vivir vidas en santidad progresiva que puedan glorificar al Señor. Amén. Qué precioso es poder considerar la palabra la posesión más valiosa para nosotros. Así como lo explica también en Mateo 13:44 Liliana, en donde dice, además el reino de los cielos, dice, semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque ha encontrado lo más precioso para él. La palabra de Dios dice que todo está nuestro tesoro allí, que nuestro tesoro debe estar allí, está en nuestro corazón y Jesús claramente dice que el reino de los cielos es nuestro tesoro, pero no todos lo ven, no todos lo pueden ver, muchos pasan la vida, yo creo, acumulando riquezas, acumulando posesiones, porque creen que sin dinero no pueden hacer nada, pero la Biblia dice así de esta manera, que sin Cristo nada podemos hacer. Así que yo creo que el tesoro más valioso que podemos tener es Cristo ahí en nuestro corazón. Bueno, así podemos seguir citando muchos versículos y hablar mucho acerca de la palabra del Señor. Pero Liliana, ¿de qué trata en sí la palabra de Dios? Bueno, ¿de qué trata la palabra de Dios? Preguntas claves que me hacen mis amadas hermanas, ¿no es cierto? Bueno, que la Biblia es muy, muy importante esto y en el caminar debemos de estar reflexionando, así como el es recordar el Evangelio todos los días. Nosotros tenemos que recordar de qué trata la palabra de Dios, ese maravilloso regalo después de habernos arrepentido y reconocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Tenemos ese regalo tan hermoso que es la palabra de Dios. Así que la Biblia no se trata de aquello que nosotras queremos saber para resolver un problema. Se da mucho que conocemos al Señor y si nos pasa alguna situación queremos saber la Biblia, ¿no es cierto? Pero no se trata de eso. No se trata de cómo resolver nuestros problemas, sino se trata de que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos conociendo a nuestro Dios santo, santo, santo. 3 veces santos. Y de lo que se trata de ir a la Biblia es conocerle realmente a Él. ¿Quién es Él? Entonces podemos decir, abrimos la Biblia, que muchas veces hemos escuchado esto, lo que me salga el versículo, Judas se ahorcó. Entonces podríamos ponerlo así, ¿no? No se trata de eso, no se trata del problema que tengamos, ¿no? Sino que nosotros vamos a meditar para poder conocer a este Dios santo, de ir a la Biblia, conocerle solamente a Él. Tenemos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde podemos ver que se trata de Dios. Allí tenemos historias, ¿cierto? De hombres y mujeres, pero realmente lo que nosotros no podemos ver a estos hombres y mujeres que también fueron pecadores con nosotros, pero redimidos. Lo que nosotros tenemos que ver que cada historia que se dice en la Biblia, ¿dónde está Cristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿dónde está Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos ver de qué se trata de Él. Él usó hombres y mujeres de Dios, pero nosotros buscamos es a Cristo. Y me gusta, amada, mucho en el libro de Jane Wilkin, que se les motiva a que lo puedan leer también, un libro muy bueno que trata sobre mujer de la palabra, ¿no es cierto? Y me gusta mucho que ella hace una definición, dice, la Biblia es un libro que revela con audacia y claridad quién es Dios en cada página. En Génesis lo hace al colocar a Dios como el sujeto de la naturaleza de la creación y en eso lo compara con Faraón y dioses de Egipto. En los Salmos, David alaba el poder y la majestad de Dios. Los profetas proclaman su ira y su justicia. Los evangelios y las epístolas desarrollan su carácter en la obra de Cristo. Apocalipsis despliega su dominio sobre todas las cosas desde el principio hasta el fin. La Biblia es un libro sobre Dios. Entonces me encanta mucho esa definición que ella hace en este libro que ella escribió. Qué maravilloso es justamente el saber de que hay un propósito en todo lo que es la escritura.
y manifestar a Cristo antes de que naciera, luego lo que hace su maravilloso sacrificio, amén, que fue en beneficio nuestro, es realmente maravilloso y podemos ver cómo el Señor ahí a través de ello nos ministra también, nos habla del inmenso amor de Jesucristo sobre nosotros, Liliana, y realmente esto es algo que debemos entenderlo bajo la mirada de Dios. Por eso tú dices, amén, es maravilloso el hecho de poder saber que justamente la Biblia se trata de Dios, la palabra de Dios se trata de Él, cómo desea también llegar al ser humano, que el ser humano tenga ese encuentro personal con Jesucristo y que pueda amén, reconocerle a Él como su Señor y como su Salvador. Así que damos gracias al Señor por ello. Y sabes tú que quizás ahora no se da tanto el hecho de que hay personas que no saben leer, que no son muy pocas las personas que quizás en este tiempo sucede esto, pero hay otro tipo de personas que también podríamos considerar dentro del ámbito cristiano, que es importante que tú nos puedas aclarar. ¿Qué es el analfabetismo bíblico? Bueno, Nilda, quizá aquí no vamos a estar muy de acuerdo en que todavía el hecho de ser misionera te da a buscar en muchos lugares, y en todos los entrenamientos de misiones podemos ver aquellos lugares donde todavía no se han alcanzado. Y quizá nosotros, bueno, tenemos la bendición, ¿no es cierto?, que estamos en países donde se lucha porque la gente lea, escriba. Pero hay muchos lugares todavía, muchos lugares donde las personas no leen ni escriben. Y por eso hay misioneros específicos en su llamado que van a estos lugares donde yo tuve que servir también en varios países aquí latinos, en comunidades donde todavía no sabían leer ni escribir. Y cómo se cuentan las historias de Dios a través de historias para que ellos puedan memorizarla. Entonces todavía nos falta mucho, es algo que debemos de orar, ¿no es cierto? Porque hay veces pues estamos muy cómodos en nuestros lugares, en nuestras iglesias, pero todavía hay lugares donde no la historia de Jesús se tiene que escuchar audiblemente, porque no saben, aun cuando se les traduzca en su dialecto, no saben, o en su idioma. Y precisamente ver cómo tenemos de bendición nosotras que sabemos leer y escribir, ¿no es cierto? Pero todavía se habla del analfabetismo bíblico, cómo todos nosotras estamos llamadas a conocer, a amar, a obedecer y a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, y tenemos la bendición que podemos leer, que podemos escribir, que tenemos Biblias en diferentes traducciones, ¿no es cierto? Así que el Señor nos ha dejado la palabra para que disfrutemos, que sea la luz de nuestro camino y esperanza en nuestro futuro. Así que en el analfabetismo ocurre, y Jane Wilken hace una buena definición, cuando la persona tiene un acceso a la Biblia en un lenguaje que entiende y avanza de manera sostenida hacia el conocimiento y comprensión del texto. Sí es cierto que el carácter y la voluntad de Dios se proclaman en las Escrituras, y eso estamos claros, ¿cierto? Pero entonces un intento sincero, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando en la anterior pregunta, de querer abrir la Biblia y pensar que es la historia, no. Es el conocimiento realmente, que no seamos analfabetas. Sabemos leer y escribir, pero somos analfabetas en cómo estudiar la palabra de Dios. Entonces debemos de tener un intento sincero para equiparnos para la obra del discipulado, o sea, incluir el deseo de fortalecer esta alfabetización, de fortalecer el hecho de estar bíblicamente enterado bien de lo que se permiten, lo que son el conocimiento de un Dios santo, y cómo nosotras debemos de ser intencionales, ¿no es cierto? En no quedarnos solamente en leer la Biblia, pasar por encima, sino en que podamos tener un estudio profundo, con preguntas profundas, con preguntas que nos lleven a la conciencia, a analizar lo que Dios está diciendo, dónde está Dios, dónde está Cristo, dónde está el Espíritu Santo, que Dios está confrontando en mi corazón pecaminoso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa bendición, hermanas. Hay veces lo damos tan por sentado de que, y hay muchas, como misionera, que nos toca ir a diferentes países y en la plantación de iglesia,
cómo personas creen que son salvas y realmente cuando empezamos a enseñar la palabra de Dios, entienden, no, realmente yo no me había arrepentido de mis pecados, ¿no? Y precisamente la analfabetización bíblica que lleva a las personas a tener como que sirvo, pero realmente ni se han convertido. ¿Y por qué? Por ese desconocimiento profundo de lo que es la palabra de Dios. Sí, en esto también pensaba como ejemplos acerca de las personas que quizás escuchan una predicación, ya sea a la calle, y llegan a una congregación y no quieren ser discipuladas o no hay discipulado en su congregación. Pensaba también en muchas personas que escuchan radio y que solamente se quedan con la palabra que les da a conocer los medios de comunicación o qué sé yo, no dedican tiempo a leer la escritura, a profundizar en ella. Pensaba también en quizás personas, acá se ha generado mucho, aunque bueno, gracias al Señor ya no tanto, es acerca del pancito de vida. Yo no sé si María Cristina se acuerda de ello, que voy a pedir al Señor una palabra y sacan un pancito y esto es lo que el Señor me va a dar en este día. Entonces, eso también se puede ver como analfabetismo bíblico, ¿verdad? Sí, Nidia, por eso tú muy bien lo dices y me encanta ese punto que desarrollas en que, por ejemplo, como lo decía en los anteriores programas, yo me convertí escuchando el evangelio en un programa de televisión, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios no está loco. O sea, el que realmente se ha convertido y tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo va a llevar a una congregación donde sea discipulado y como creyente vamos a desear crecer en el Señor y seguir siendo transformado. Entonces, muchas personas, y nos las hemos encontrado en medio del camino de diferentes países, que piensan, me tengo que quedar nomás con eso y a mí nadie me tiene que decir nada, ¿no? Eso es analfabetismo porque estamos colaborando para ese analfabetismo propio, porque nosotros todos los días aprendemos de otro. Para tú no ser analfabeta bíblica, siempre tienes que escoger en quién puedes aprender de la Biblia. Hombres y mujeres de Dios, ancianos, mentores, tu iglesia local que es prioridad, es donde tú hierro con hierro se afila, amiga con amigos se aguza. Entonces desaparece ese analfabetismo bíblico como no somos parte de una congregación, donde somos parte de que caminamos juntos, donde podemos crecer en la interpretación de la palabra, donde podemos escuchar a nuestros pastores que nos enseñan la palabra, donde podemos escuchar a ancianas de nuestra iglesia que caminan junto con nosotros para entender también lo que el Señor nos manda como mujeres en la palabra de Dios. Entonces ese analfabetismo así, y lo podemos mostrar como, imagínate, nosotros tuvimos la bendición de ir al colegio, ¿no? De niñas. Si nuestros padres no nos hubieran enviado al colegio, hubiéramos sido analfabetas. Como estoy diciendo, no hubiéramos aprendido a estudiar, a leer ni a escribir. Igual estos lugares que todavía no han llegado para enseñar a leer y escribir en su dialecto, ¿no es cierto? Igualmente se quedan, igualmente nosotros en el analfabetismo bíblico es cuando no somos parte de una comunidad, cuando nos crecemos juntos, donde vamos creciendo bíblicamente para glorificar al Señor, porque eso es parte de glorificar al Señor, dejar el analfabetismo bíblico. Sí, estamos compartiendo con Liliana Llambés acerca también de la palabra del Señor que nos edifica. Hoy, bueno, el tema principal es 7 disciplinas espirituales para la mujer. En este caso estamos compartiendo acerca de, en su palabra, la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por tu vida. María Cristina. Amén, sí. Bueno, yo quería reconocer de que este es un tema y un punto igual muy importante de lo que estamos tratando del analfabetismo, porque encontramos muchos cristianos que fundamentan su creencia más en las experiencias que ellos han tenido que en la misma palabra del Señor. Hoy estamos experimentando, yo creo que un problema de carencia y escasez de transmisión de los principios bendecidos que son justamente la palabra de Dios, y como resultado es justamente esto que estamos conversando, el analfabetismo bíblico creciendo y el pueblo o los hermanos, la gente cada vez más ignorante. Y esto es muy peligroso, porque yo me recuerdo ahí en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Este pasaje es un llamado justamente de advertencia, donde se menciona que tanto el pueblo como los líderes corren peligro si no les prestan atención a la adecuada palabra de Dios, que se transmite día a día y que la tenemos ahí en acceso directo también a nosotros. Gracias al Señor, nosotros estamos aquí en Chile, tú estás allá en Panamá, Liliana, y tenemos libertad de poder congregarnos, de poder reunirnos, de poder leerla, poder escudriñarla y poder aprender así como lo hacemos en estas vías, que lo hacemos a través de radio. Entonces es una herramienta pero valiosa, yo creo que tenemos en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, para poder retenerla y poder escudriñarla. Y María Cristina, tú sabes en ese punto que tú dices, qué bendición, estamos en países libres, pero también ese es un problema. Yo he podido estar en países comunistas enseñando la palabra de Dios y como misionera pues nos tenemos que reunir con misioneros que están en China, que están infiltrados, y podemos ver nosotros esa hambre que tiene la gente que está en estos países, que desean una Biblia, que no la tienen y cómo no quieren estar analfabetas. Imagínate, no tienen librerías, ni en las iglesias, ni en lugar para comprar, ¿no es cierto? Y te piden, por favor, tráeme una Biblia o tráeme tal libro para conocer más. Y nosotros también, el hecho de estar tan cómodos, de tener tanta libertad, hace a la gente hasta más perezosa. Y muchos lugares todavía que tenemos libertad y que hay iglesia para congregarnos, hoy no puedo ir al discipulado, se me presentó algo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso de que debemos de exponernos al estudio, a la meditación de la palabra, para que nuestra mente sea transformada. Romanos 12:2 nos dice que no nos adaptéis al mundo, sino que transformados nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos de estudiar la palabra? Meditar en ella, para así nosotros, como decía María Cristina, somos bombardeados, ¿cierto? O sea, expuestos. ¿Cómo nosotros vamos a poder enfrentar si estamos analfabetamente mal bíblicamente? ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que el mundo en sus ideas e ideologías y todo está enseñando contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Te voy a contar, Liliana, una experiencia muy linda que pasamos con Nilda hace poquito en unas conferencias que se dieron ahí en Santiago, en Pudahuel. El día viernes fue que estuvimos con tormenta, Nilda, ¿te acuerdas? Sí. Tormenta, lluvia, viento, una conferencia que ya estaba programada de mucho antes, en donde nosotros pensamos de que a lo mejor no iba a llegar toda la cantidad de gente que se había inscrito. Estábamos con corte de luz, pero pasó algo tan hermoso, Liliana, que la gente comenzó a llegar con sus paraguas como fuera, pero comenzó a llenarse el lugar. Estuvieron en un lugar solamente con la luz del teléfono y todos sentaditos, callados, escuchando ahí al conferencista, tomando apunte con su Biblia. Fue algo tan hermoso, en donde el Señor nos sorprendió. Nos sorprendió el Señor de la manera. Sí, hasta los niñitos, te digo, estaban en silencio también cuando llegaban y los papitos ahí muy atentos a la palabra. Y esa debe ser de que en las conferencias se llene, pero que también en sus iglesias locales se llene, aunque haya lluvia, aunque haya tormenta, ¿no es cierto? Claro. Porque aprendemos en las conferencias, no estoy en contra de eso, pero nuestro caminar de uno a uno dentro de nuestra iglesia local es importante del estudio de la palabra de Dios. Así que tenemos esa bendición y debemos de aprovecharlas. Así es, Liliana. Fue realmente hermoso. Bueno, siguiendo con nuestra transmisión y con lo que estamos conversando aquí acerca de la palabra del Señor, te quiero hacer una pregunta, Liliana, y que tú me la puedas responder y te desplayes en esto. ¿Qué es la admisión bíblica? Admisión bíblica, muy buena pregunta también, ¿no es cierto? Y qué bueno que estamos hablando de este tema y en el libro realmente Dios trabajó en mi corazón para poder hacer específicamente esos detalles
que había visto en mi trayectoria personal y en la trayectoria de poder estar en diferentes países, ¿no? Y me gusta mucho lo del doctor Donald Winning. Él fue profesor mío en el seminario y es uno de los profesores y tiene libros, si usted los puede comprar, de Donald Winning, de oración, de disciplinas espirituales, excelente. Luego un compendio más grande y más profundo. Y dice que ninguna disciplina espiritual es más importante que la admisión bíblica. Y quizás la palabra les sueña a ustedes extraño, ¿no es cierto? Pero con admisión nos estamos refiriendo a la ingesta de la palabra de Dios como alimento, ¿no? Así como nosotros hacemos admisión de alimento de nuestro cuerpo para sostenernos, como nuestra vida espiritual debe de tener ingesta, admisión de la palabra de Dios. Él habla sobre 3 sesiones, divide esta admisión en 3 sesiones. Primero, escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la bendición de que podemos leer lo que estábamos hablando, nosotros sabemos leer, tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿no es cierto? Podemos ahora con los telefonitos escuchar la palabra de Dios si usted está muy cansado, ¿no es cierto? Tenemos esa bendición. Entonces, Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la fe, ¿dónde la vamos a ir? Escuchando la palabra, o léala usted en voz alta. Ahí está escuchando la palabra de Dios. Y es una de las grandes bendiciones que nosotras tenemos, ¿cierto? Y otra es leer la palabra de Dios, que nosotros como seamos meditadoras de la palabra de Dios de día y de noche, como nos dice el Salmo 1. Nosotras como mujeres tenemos diferentes etapas de la vida, ¿no es cierto? Cuando seamos solteras o casadas, estemos en universidad, estemos con ministerios, con hijos, ¿no es cierto? Pero eso no significa que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Nosotras debemos de ser, en estas etapas diferentes de la vida, debemos de tener un horario adecuado para poder hacerlo, ¿no es cierto? No podemos imponerle a usted tal hora, ¿no? Porque cada cual vive en diferentes países, en diferentes lugares, y debemos de ser conscientes de que esto cambia para cada una de nosotros. Salmo 1:2 nos dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y su ley medita de día y de noche. Entonces ahí nos está diciendo, es ingerir la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, ¿no es cierto? Tenemos que escoger un lugar apropiado, donde tú estás, así como nosotros tenemos el comedor, ¿no es cierto? ¿Dónde nos sentamos? Todas queremos tener comedor, ¿cierto? Para sentarnos tranquilamente, compartir los alimentos con nuestros familiares, o si usted vive sola, también quiere un comedor para vivir sola y ingerir. Bueno, para nosotros también ingerir la palabra de Dios, debemos de tener un lugarcito donde no nos molesten, un lugarcito donde nosotros podamos ingerir la palabra de Dios, encontrar un plan también, esta forma de admitir la palabra de Dios, de poder colocar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay diferentes planes y hoy tenemos diferentes formas. El Salmo 119:105 nos dice, lámpara a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Entonces podemos ver cómo podemos ingerir la palabra de Dios, cómo el Señor nos manda. Por ejemplo, algo me ha impactado toda la vida, Esdras 7:10, ¿cierto? Así fue que Esdras había decidido estudiar, obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas. Qué hermoso. Esa es la misión de la palabra, ¿no? Esdras, ¿qué? Estudiaba, hacía admisión de su palabra, ingería la palabra de Dios. Luego, ¿qué hacía? La obedecía. Y luego de eso la enseñaba. Entonces, fíjate, 3 cosas importantísimas que hacía Esdras que podemos hacer nosotros. ¿Cómo nosotras vamos a obedecer la palabra si no tenemos admisión de la palabra, ingesta de su palabra? ¿Cómo vamos a obedecerla si no caminamos con ella de día y de noche? ¿Y cómo vamos a enseñarla si nosotras no la sabemos? Entonces, son cosas prácticas. Él decidió en estos versículos hacer estos 3 puntos. Decidió estudiar la palabra, decidió obedecer la palabra y decidió enseñar la palabra. Entonces, mis amadas, es muy importante que tengamos presentes estos puntos y lo que el Señor nos llama en su palabra, en que ingeramos la palabra del Señor, meditemos en ella.
Qué maravilloso es justamente el recibir la palabra del Señor que viene directamente del corazón de Dios para nosotros. Y qué hermoso es, como tú bien dices, alimentarnos cada día de la palabra. Hay personas que quizás por sus procesos que viven personalmente les cuesta que les quede la palabra, ¿no? Me pasa en este tiempo, pero sin duda el leerla y el profundizar en ella va quedando, el reiterarla Amén. día a día va quedando, el formar, como dice justamente lo que estamos compartiendo en esta serie, 7 disciplinas, o sea, 7 hábitos que yo debo tomar con el propósito de que justamente el Señor guíe mi vida, me oriente, pueda yo honrarle a Él con mi vida, con mi corazón, no Amén. solo en momentos todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, tengamos la oportunidad de poder estar en esta dirección, de servir al Señor, de honrarle a Él. Por lo tanto, gracias porque el Señor te ha permitido también ayudarnos y acompañarnos y apoyarnos en este proceso de tomar la palabra del Señor y de ser guiados por medio de ella. Ahora, sabemos que, bueno, en cierta forma tú has respondido a esta pregunta, pero quizás profundizar un poquito más, porque hay distintas formas de escudriñar las escrituras, ¿no? Hay algunos que lo hacen por tema, hay otros que lo hacen libro a libro, hay otros que profundizan más, tenemos también comentarios que nos apoyan y nos ayudan en cuanto a la palabra del Señor. Pero, ¿cómo tú podrías darnos una orientación acerca de cómo leer las escrituras de manera más provechosa? Nilda, ese punto que tú dices, ¿no? Las diferentes formas y diferentes cosas que tenemos. Y dado a mi experiencia en el campo misionero, al poder estar en diferentes partes con diferentes niveles sociales, ¿no es cierto? Sí. El que se ha arrepentido de sus pecados y reconocido a Cristo tiene el Espíritu de Dios. No importa si lee, si escribe, el Señor es maravilloso en darle a la persona la facultad para poder crecer en el Señor. Entonces, en cada persona, siempre digo, nosotros no podemos ponerle a una persona, etiquetear algo, tiene que ser así, 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 ¿no? Porque entonces le estaríamos restando al Espíritu Santo la obra en cada persona, sin importar el lugar donde viva, la condición en que vive. Pero sí es importante de poder, primero, pasar un tiempo, ese tiempo que vas a tener especial con el Señor, orar primero. Orar al Señor, orar que te dé sabiduría, que mientras caminas con la palabra del Señor tengas perseverancia y dirección para lo que el Señor tiene. Entonces, luego la lectura de la palabra. Mira, hay personas que pueden leer el capítulo, si hablamos Santiago que tiene 5 capítulos, puedes leer los 5 capítulos y ir demarcando preguntas precisas. Hay otras personas que no tienen la capacidad de poder sentarse con 5 capítulos y leerlos. Entonces, pues vamos a ayudarlos a que puedan meditar en la palabra en 4 versículos. En 4 versículos y poderles enseñar allí qué pregunta vamos a hacer de estos 4 versículos de una forma fácil. Por ejemplo, en el libro yo tengo preguntas muy fáciles y hay una hermana que me dijo, ¿por qué tú no las hiciste más profundas? Y le dije, no, porque mi objetivo no era para aquellas personas que podían contestar aquellas preguntas tan profundas. Mi objetivo era que este libro bíblico sirviera para todo tipo de mujer, tanto para aquella que sí puede hacerse sus preguntas muy profundas o aquella que simplemente puede llegar a pequeñas preguntitas, pero que le va a edificar, ¿no es cierto? Entonces, la lectura la podemos hacer de diferentes formas. Hay gente, como tú lo explicabas, Nida, hacen un plan, tiene comentarios y van más allá, ¿no? Pero el Señor sí nos llama en 1 Timoteo 4:7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, un versículo que nos ayuda a recordar cómo nosotras debemos, ¿no es cierto? Cómo vamos a leer esta escritura en forma provechosa. Es de acuerdo a lo que tú seas, si sabes leer, si sabes escribir, si tienes un conocimiento más alto, entonces tú puedas buscar la forma para poder crecer, pero que le podamos dar oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con indígenas que no hablan el español, me la han traducido
y cómo poderlas ayudar a ir a las escrituras en su dialecto con preguntas y pequeños versículos, ¿no? Entonces, no desmerezcamos al Espíritu Santo en cualquier situación, en cualquier persona que tiene el Espíritu Santo. Primero debemos de observar, buscamos saber el texto, ¿no es cierto? Comprender el pasaje, si es que usted está allí, si es que usted no tiene ese, puede hacer eso, no se limite, tome el Salmo 1, por ejemplo, y escriba el Salmo 1 y hágase preguntas fáciles para usted sobre el texto, ¿no es cierto? Interpretar lo que está leyendo. Entonces, si continuamos ejemplo, ¿no es cierto?, de que nos enseña a preparar una receta. Cuando nosotros hacemos una receta de comida, yo lo hago la comparación. A mí me encanta cocinar y me relaja cocinar. Eso es algo increíble. Yo tengo el estrés cocinando. Entonces, somos dos. Me da risa porque el estrés lo boto cocinando. Mi tía me dice, no, pero dime la medida. Y digo, yo lo hago al ojo. Así aprendí. Digo, no, tengo que aprender a la medida para poder dar la receta, ¿cierto? Entonces, si vemos esta forma, debemos reconocer bien los ingredientes, ¿cierto? Cuando hacemos la cocina. Entonces, ¿qué podemos echarle a esos ingredientes? Entonces, según tu capacidad, tú también puedes ver esas preguntitas pequeñas que quizá para una que ha ido a seminarios son absurdas esas preguntas, pero no, tú tienes al Espíritu y tú estás meditando la palabra y también vale, ¿no? Y aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar lo que estamos viendo? Si tú no tienes esos estudios y estás en el Salmo 1, dice, medita de día y de noche. Ok, ¿cuánto tiempo estoy sacando yo para el Señor? Una pregunta fácil, ¿no? Estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Y si no la sabes, pregúntaselo a alguien que sepa en tu iglesia qué es meditar, cómo yo llego a eso, ¿no es cierto? Entonces debemos de aplicar eso aprendido. No seremos transformadas, amadas, si no aplicamos lo que observamos e interpretamos en el texto o en el pequeño versículos que hacemos según lo que tú puedas hacer, ¿no es cierto? Observamos y aplicamos. Entonces, ahí en el libro, porque no es el tiempo, no nos queda tiempo ahora, puede usted leer cómo se hace ya más abiertamente la observación, cómo se hace la interpretación y la aplicación, la interpretación y la aplicación. Pero por eso está en una forma fácil, pensando en todo tipo de hermana, en cualquier lugar donde pueda edificarse con el libro de una forma fácil. Amén. Vemos entonces que la palabra de Dios es una guía, pero fundamental para todo creyente y todos quienes estamos escuchando hasta ahora. Pero a veces puede significar para algunos, como tú decías, Liliana, desafiante comprender su significado, la aplicación también para nuestras vidas. Pero es por eso que la lectura de la Biblia requiere ese enfoque, ese estudio, pero también hay estrategias que pueden ayudarnos a entenderla mejor. Yo quiero citar, así como tú estabas hablando ahí de recetas, yo quiero citar algunas recetas, pero muy poderosas también para cada creyente. Con esto ya estamos casi concluyendo. Santiago 1:22, para que las hermanas vayan tomando ahí nota. Dice, sed pues, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Para el joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Consejos, pero muy fuertes para cada uno. Y bueno, y terminando con 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o enteramente preparado para toda buena obra. Con todos estos consejos, Liliana, con todos estos pasajes igual, para que tú puedas concluir y cerrar todo esto que hemos estado conversando juntamente contigo y con Nilda, un consejo para las hermanas y hermanos que están escuchando hasta ahora acerca de la profunda palabra del Señor. El profundizar, si tú te sientes en este momento que
aún con esto que hemos hablado las tres, me siento que no puedo, que estoy estancada. El Señor también nos deja en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El Señor conoce tu deficiencia, el Señor conoce tus anhelos, el Señor conoce el deseo de guardar la palabra del Señor, y el Espíritu de Dios te va a dar esa sabiduría, porque el Señor dice en Santiago, pidan sabiduría y yo les daré abundantemente y sin reproche. Entonces, pídale al Señor, ore al Señor también que le ponga hombres y mujeres bíblicas alrededor tuyo que puedan caminar contigo, y el Señor te va a contestar, hermana, el Señor te va a contestar y te va a ayudar en el proceso para que la palabra sea lo principal en tu vida, para poder vivir vidas que transforme tu mente, vida que transforme tu corazón, y que pueda hacer todo para la gloria de Dios y mostrar las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Muchas gracias, Liliana, por compartir con nosotros este tema. Esperar en la gracia del Señor sea útil para todas nuestras amigas, nuestras hermanas que están ahí compartiendo acerca de la palabra del Señor. No se olvide, estamos hablando acerca de las 7 disciplinas espirituales para la mujer, y en este caso, en su palabra, la disciplina del estudio de la palabra de Dios, que es tan vital, importantísimo para nuestra vida, nuestra prioridad, escuchar la voz de Dios con el propósito también de ser edificada. Y justamente tenía el mismo pasaje de María Cristina de 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Qué importante. Un tiempo para poder seguir aprendiendo. Recuerden que vamos en el segundo capítulo, recién quedan muchos más capítulos para seguir escudriñando, y les invitamos a cada uno de ustedes a seguir en este programa, y invitamos a todos nuestros auditores para conversar sobre temas muy importantes para la mujer, para la familia cristiana, y junto a Nilda y a Liliana les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga a cada uno, y gracias, Liliana, ahí por tu vida y por ese tiempo compartido. Gracias, bendiciones. Amén. Nos despedimos. Esto fue Entre Mujeres.